Creando aplicaciones en Python y Tkinter. Cómo crear un reloj digital en Python y Tkinter. Hola a todos los Truth bloggers y a la audiencia en general de nuestro canal. En el día de hoy estaremos creando un reloj digital en Tkinter. Y ese reloj va a contar con una parte principal donde se muestra la hora y justo abajo se va a mostrar la fecha y el día de la semana y al final se muestra el creador del reloj. Esto es algo sencillo de hacer, así que vamos a empezar. En el código fuente vamos a empezar importando las librerías que vamos a usar en nuestro programa. En este caso vamos a necesitar las librerías Time y Tkinter. Y entonces vamos a crear una clase que se va a llamar DigitalClock. Y vamos a definir el constructor de esa clase. Ese será el código que se va a ejecutar cada vez que creemos una nueva instancia de esa clase. Y al inicio del código lo que necesitamos es generar una simple ventana en Tkinter. Y eso lo hacemos creando una nueva instancia de la clase TK, donde vamos a definir sus dimensiones y vamos a indicarle que no se puede redimensionar la ventana. Y a continuación le asignamos un título y un color de fondo a nuestra ventana. Y utilizamos el método mainLoop para evitar que la ventana se cierre. Y si queremos visualizar la ventana que hemos creado, antes vamos a tener que llamar a la función. Y si ahora ejecutamos este código, vamos a ver que se ha creado una simple ventana en Tkinter. Ahora vamos a empezar a crear el reloj digital en Tkinter. Y lo primero que hacemos es crear una label, una etiqueta donde vamos a mostrar el reloj. En esa etiqueta vamos a definir algunos atributos como el texto, la fuente, el color de fondo, el color de la fuente que se va a mostrar, el padding en Y y en X, pero lo más importante aquí es fijarse cómo el campo del texto está vacío. En ese campo del texto será donde se va a mostrar el reloj digital que vamos a crear. Y el método place lo vamos a usar para posicionar nuestra etiqueta en nuestra ventana. A modo de ejemplo, yo voy a ponerle un simple texto para que se vea en nuestra ventana. Borramos las letras del campo texto porque ese campo tiene que estar vacío. Ahora vamos a llamar a una función que todavía no se ha creado y en esa función va a ser donde vamos a hacer con que el reloj digital funcione. Y entonces pasamos a crear la función updateClock. Y desde la librería Time vamos a usar el método strftime para capturar la hora del sistema en formato horas, minutos y segundos. Y para mostrar la hora en nuestra ventana, lo que hacemos es actuar sobre la etiqueta que hemos creado antes. Indicamos el nombre de esa etiqueta y usamos el método configure para decirle a Tkinter que queremos configurar el campo texto de esa etiqueta con el valor que exista en la variable now. Y ahora lo que hacemos es utilizar un truco para que nuestra ventana se actualice a cada un segundo, haciendo con que se cree el efecto de un reloj. Y si lanzamos este programa vamos a ver cómo ya hemos creado un reloj digital. Ahora vamos a crear la segunda parte de nuestra aplicación. Básicamente lo que vamos a hacer será crear otra etiqueta con otro nombre, evidentemente. En este caso yo la he llamado Weekday Label. Realizamos algunos ajustes en esa nueva etiqueta y vamos a posicionarla en nuestra ventana utilizando el método place. Y para que se vea la etiqueta en la ventana yo voy a agregarle un texto de prueba.
Y si lanzamos este programa ya vemos el reloj y el texto. Igual que antes, el atributo texto de la etiqueta weekday_label tiene que estar vacío. Ahora lo que hacemos es crear una función que nos va a generar la fecha actual y el día de la semana. Empezaremos capturando el día de la semana. Y para hacerlo utilizamos el módulo datetime y ese módulo cuenta con una función que también se llama datetime y en esa función se encuentra el método now. Haciéndolo así estaremos capturando el objeto datetime, pero para mostrar el día de la semana vamos a tener que modificar ese objeto datetime utilizando el método strftime de Python. Ahora vamos a capturar la fecha actual y eso lo hacemos utilizando la función date del módulo datetime. Y esa función date cuenta con un método llamado today que nos va a generar un objeto que vamos a poder usar para capturar la fecha actual. Y para mostrar la fecha en un formato de día, mes y año, vamos a usar el método strftime de Python. Y ahora lo único que nos falta es mostrar la fecha actual y el día de la semana en nuestra ventana de Tkinter. Y eso lo hacemos modificando la etiqueta weekday_label utilizando el método configure para modificar el texto de esa etiqueta. Y antes de ejecutar el programa debemos importar las librerías que estamos utilizando. Y ahora para que se muestre la fecha y el día de la semana en nuestra ventana debemos invocar a esa función. Y si lanzamos nuestro programa ya vemos que se muestra la hora, la fecha actual y el día de la semana. Existe un pequeño error y es que la fecha se muestra muy separada y no me gusta cómo se ve, y lo vamos a corregir. Y ahora sí que se muestra la hora y la fecha en un formato más natural. Y entonces para finalizar el vídeo simplemente vamos a agregar una etiqueta más donde vamos a indicar el nombre del creador del programa. Y esa nueva etiqueta la vamos a posicionar en nuestra ventana utilizando también el método place. Y así ya hemos creado un reloj digital que nos muestra la hora, la fecha actual, el día de la semana y el nombre del creador del programa. Y esto era todo lo que teníamos para mostrarte en el día de hoy. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.